Bienvenidos al segundo programa de Gen TV. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la inflación de nuestro país, si es una realidad o es una sensación, sobre el INDEC y las estadísticas oficiales, sobre cómo los argentinos sentimos el efecto de la inflación en nuestros bolsillos, qué hacemos para protegernos y por qué el gobierno decide acallar y manipular al que piensa diferente. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822 20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Hace apenas 2 décadas la profesión periodística era valorada por todos los ciudadanos. Muchos jóvenes soñaban con anotarse en las carreras de periodismo y ciencias de la comunicación, pero hoy esa realidad ha cambiado. El gobierno hizo intento por imponer su pensamiento único, el periodismo como moneda se ha devaluado y el gobierno también ha perdido su credibilidad. ¿Cuál es la Argentina que vivimos? ¿La que muestra el conflicto de las Fuerzas Armadas como un conflicto desestabilizador, como la muestra El Argentino? ¿O es un conflicto, como lo muestra la tapa del diario La Nación, un conflicto que se extendió por cuestiones salariales? Para fomentar el pensamiento autónomo hacemos Gen TV. La realidad no solo es como lo muestran los diarios, sino como lo interpretamos cada uno de nosotros. Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, por favor. El programa de hoy vamos a hablar sobre inflación y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. ¿Sabes qué? Entrevistamos para este programa a Ismael Bermúdez, que es periodista y economista. También entrevistamos al economista Yeyati y también entrevistamos a Bebacua, que ella fue ex directora de precios del INDEC y bueno, en el año 2007 fue intervenido y la desplazaron, pero ahora dirige una consultora a Buenos Aires City y Moreno la multó por difundir estadísticas que supuestamente eran perjudiciales para el país. Así que cuando estuvimos con Yeyati y con Bermúdez, ambos consideraron que la inflación es del orden del 24-25%, según las estimaciones privadas, no el INDEC. Nos gustaría que nos des tu opinión sobre cuánto crees que es la inflación y por qué crees que hay inflación acá en Argentina. Pero antes te invito a que tomes asiento, que nos sentemos. ¿Cómo no? Por supuesto. Gracias. Todas las mediciones que hoy son más confiables que las INDEC están marcando una inflación del orden del 24% anual, pero en ascenso. ¿Por qué en ascenso? Porque justamente las últimas mediciones están dando más o menos un 2%, un poquito más del 2% mensual, lo cual ya está hablando de una proyección inflacionaria del 30% en un año. Y ya me parece que la cosa viene mucho más complicada hacia adelante y no es una sensación porque, no sé, los billetes de 100 pesos, no sé, en mi casa vuelan y supongo que todo el mundo cuando converso me dicen que salís con 100 pesos y volvés con algunos apenas muy pocos billetes y prácticamente no hiciste nada. Hoy tenemos inflación fundamentalmente porque tuvimos inflación ayer y porque nadie hace nada al respecto. Entonces seguramente vamos a tener inflación mañana. Y te voy a decir una cosa más. La inflación es del 25% porque 1/3 del IPC está pisado por el gobierno. Todos los servicios, las tarifas, eso constituye aproximadamente 1/3 del IPC.
Y aparte tenemos un tipo de cambio que no para de apreciarse en relación al dólar. El dólar está como pisado. Si liberáramos el dólar y sobre todo si ajustáramos los precios de tarifas, que es la contracara del tax y de los subsidios que se agrandan todos los años. Creo que efectivamente el número es seguramente el que se viene conjeturando tanto en las mediciones de algunas consultoras privadas como de entidades provinciales. Hay que tomar en cuenta que hasta hace no menos de un año había 7 provincias de la Argentina que realizaban mediciones específicas a partir de los departamentos de estadística del Estado, sí, y que fueron obligadas, muchas de ellas por parte del Estado federal, de discontinuar esas mediciones. ¿Eso fue en el año? Básicamente durante los años 2010 y 2011 hubo una estrategia política del gobierno federal de evitar que las direcciones provinciales de estadística siguiesen recopilando, acorde a la metodología original del INDEC, esas mediciones de precios. Pero ahora, ¿quiénes miden el INDEC? Bueno, el INDEC tiene su medición nacional, algunas provincias siguen realizando las mediciones pero no publicitan sus resultados y otras en general han discontinuado las mediciones y utilizan como elemento de compulsa la propia medición del Instituto de Estadística y Censo de la Nación. Sí. Es paradójico esto porque el Instituto destruyó la verosimilitud y la fe en las estadísticas públicas. Las estadísticas públicas no son un bien de gobierno, son un bien de Estado. ¿Por qué son un bien de Estado? Porque le sirven al gobierno, porque le sirven a los particulares, porque le sirven a las empresas, porque le sirven a los sindicatos. Nos sirve a todos. Le sirve a la mujer y al hombre de intemperie para entender no solamente qué pasa con los precios, sino también qué pasa con la ocupación, qué pasa con el empleo, qué pasa con el producto, a cuánto le va a alcanzar el sueldo. Y en ese contexto, romper ese sistema de medición, que en realidad es un sistema de señales, porque la medición sirve para señalar, no tiene otro objetivo, es introducir mecanismos generales de confusión y yo diría de ocultamiento sistemático de la realidad, ¿verdad? ¿Y por qué crees que hay inflación acá en la Argentina? La inflación en la Argentina tiene que ver con problemas de conformación del aparato productivo. La Argentina tiene un aparato productivo que no se ha diversificado en los últimos años, un aparato productivo muy concentrado, con muy pocos formadores de precios, con un alto nivel de concentración empresaria en manos extranjeras. Es un aparato productivo que tomó la decisión de no invertir. De cada 100 pesos que se invierte en la Argentina, 50 son de construcciones, 20 de material de transporte y solo 30 en materia de equipamiento y bienes de capital, con lo cual la base productiva de la Argentina, que es la que permitiría crecer mucho en el producto sin necesidad de moverse los precios, no ha crecido de esa manera. Y en paralelo también ha existido una política del gobierno de, al desconocer la tasa de inflación, no tomar las políticas que hacen que la inflación baje. Claro. En consecuencia, como se desconoce el fenómeno, no se aplica la medicina, y este es el peor de los mundos, ¿verdad? ¿Sabés que hay una estadística del INDEC que enojó mucho a la gente, que decía que con 13 pesos una persona dejaba de ser pobre? Se está hablando de que hoy una canasta familiar, teniendo en cuenta un matrimonio con 2 chicos, inclusive por algunos departamentos universitarios, están hablando de un costo de la canasta familiar del orden de los 6.000 pesos. 6.000 pesos por mes. 6.000 pesos por mes, lo dividís por 30, te está dando 200 pesos por día. Ojo, ahí hay que incluir el alquiler, hay que incluir los gastos de educación del chico, bueno, se está hablando de 6.000 pesos. Evidentemente no tiene nada que ver con la medición del INDEC, que para la canasta de pobreza está en 1.544 pesos por mes, o sea, cuadruplica el costo de la canasta familiar lo que sería la canasta básica total por parte del INDEC. Pero hoy ya creo que el INDEC es una cosa superada. Nadie cree en las estadísticas de eso, el gobierno por supuesto que no, porque es el que la manipula, y a la hora de tener que tomar alguna decisión económica, los salarios se ajustan por el 24-25%. Cualquier contrato económico no sigue las pautas del INDEC, sino que sigue las pautas de las mediciones alternativas que están en estos valores. Esto está ligado totalmente al índice de precios al consumidor. Si este es no creíble y los números dan dos veces y media por debajo de lo que están dando las provincias y las consultoras o nosotros, esto también va en línea, no es línea directa, digamos, no podríamos decir que la canasta es 2 veces y media más, igual que el índice, pero sí estaríamos en números totalmente diferentes, es decir, eso sí, intuitivamente 6 pesos sabemos que, o 13 en el caso de la pobreza, sabemos que no alcanza para una familia.
¿Por qué desde el gobierno salieron a minimizar este valor diciendo que solamente es un valor teórico que no servía como referencia para saber cómo vive la población? Yo creo que la estrategia del gobierno es una estrategia política, no es una estrategia que tiene que ver con medir un fenómeno social, es la construcción de una fantasía. Esa fantasía implica desconocer que en la Argentina el 30% de los hogares está bajo la línea de pobreza, que buena parte de los trabajadores, el 70% de los trabajadores gana menos de 5.200 pesos y que el sueldo promedio del argentino son 3.200 pesos. Es decir, ¿esto qué permite? Decir que estamos mucho mejor estando mucho peor. Pero también señala un elemento, que es que flagela, lastima, diría yo, ofende a aquellos sectores que están viviendo o bien de transferencia del sector público, me refiero a los planes Trabajar, a los planes a la asignación universal por hijo, donde allí sí el efecto de la inflación sobre los bienes alimentarios golpea decisivamente sobre la calidad de vida. En consecuencia, me parece que la estrategia del gobierno va más a fortalecer la percepción de un gobierno que está preocupado por la inclusión, aunque en realidad distribuye sufrimiento. Lo que sí creo que tiene sentido, y sobre todo en el caso de la asignación universal, es dejar de ajustarlas de manera discrecional por el gobierno, porque entonces lo que sucede es que cada tantos meses aparece el gobierno en cadena nacional diciendo ahora te vamos a regalar un aumento en la asignación universal. En la asignación universal se suponía que era un derecho, de ahí que fuera universal. Entonces la forma de dar un derecho es ajustándolo de manera que ese derecho tenga sentido permanentemente, ajustándolo aunque sea parcialmente con el costo de vida, de manera que no sea una dádiva que el gobierno da cada 6 meses, sino que sea efectivamente un derecho que el gobierno garantiza. Si no está perfectamente indexado a la inflación, no es problema, uno tiene que cubrirse de que esto no genere insolvencia fiscal, pero tiene que estar parcialmente indexado a la inflación, de manera que automáticamente cuando suben los precios, ese receptor de la asignación universal esté protegido, si no le estás dando pan para hoy, y el pan para mañana va a depender de si tiene ganas el gobierno de hacer el anuncio. Eso es injusto. Había ya en curso, antes que el gobierno destruyese el INDEC, antes de que el gobierno tomase la decisión de hacer estallar la fe pública en las estadísticas, una revisión de la canasta básica, porque la vieja canasta básica, aún aquella que el INDEC hacía bien, tenía dificultades. No incorporaba el gasto de los medicamentos de bolsillo, que básicamente lo tienen aquellos que no tienen seguridad social, no incorporaba el gasto de alquileres, que en un país que tiene emergencia habitacional es central incorporar eso, con lo cual esa canasta original hoy sería una canasta mucho más grande. Claro. Ya no solo por la deformación estadística producida por toquetear el índice de precios, sino porque habría que incorporar elementos de la vida cotidiana que aquella vieja canasta no tenía. Y otro dato interesante es que cuando la presidenta estuvo en la Universidad de Georgetown, ella se sometió a las preguntas de los alumnos y le preguntaron sobre la inflación. Ella dijo que si la inflación fuera del orden del 25%, el país se estallaría por las nubes y bueno, y además calificó las estadísticas como confiables, profesionales. Bueno, si el país estalla por las nubes con un 25% de inflación, Cristina Fernández debe estar gobernando desde un planeta lejano, porque la verdad es que el país no estalla y tiene 25% de inflación. Yo entiendo que el gobierno se obstine en demostrar que la realidad es otra. Digo, porque el ejercicio sistemático de la mentira requiere de un nivel de coherencia importante. Ahora, está claro que la Argentina está tomando decisiones cotidianamente en función de ese 25% de inflación. La están tomando los empresarios, la toman los sindicatos, la toman aquellos que mantienen dinero en el sistema financiero a sabiendas que están perdiendo parte sustantiva de su capital sobre la base de que la tasa de interés es muchísimo más baja que la tasa de inflación. Es decir, hay una cantidad de fenómenos que están concatenados con el desconocimiento de ese 25% que lo que generan objetivamente es un daño social. Lógicamente considera el dato del INDEC, que le está dando menos del 10%. Ahora ella tiene que preguntarse lo siguiente, ¿por qué a la hora de homologar los convenios de trabajo los homologa al 25%? Yo no conozco ningún país del mundo donde los empresarios te den un aumento del 25% en los sueldos y ellos remarquen sus precios un 10%. Generalmente es al revés. Ahora, uno dice, bueno, puede pasar un año, pero 5 años consecutivos, pero tenemos los empresarios más grandes del mundo, los más generosos, donde ellos remarcan sus precios durante 5 años consecutivos un 10% y a sus trabajadores y empleados le dan un 25% de aumento.
Si vos me conseguís un empresario así, yo te lo compro. La dispersión de datos es abismal. O sea, si uno mira los INDEC provinciales, esos que se producen en los destacamentos de INDEC, que no están manipulados porque no son parte del INDEC, el índice nacional, no el nacional. El IPC vos sabés que es básicamente provincia, es capital y provincia de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Todos los otros no sirven para medir cosas, o sea que son indicadores pero más bien accesorios. Los que no son manipulados te dan entre 20 y 30% aproximadamente, o sea que como ves el rango es enorme. Después hay algunos índices que se miden de afuera a través de precios online que te dan 26% ahora en los últimos 12 meses. Y hay algunos índices privados que compilan congreso de consultoras privadas que son muy parciales, pero te da alrededor del 25%. Yo diría que está alrededor del 25% y subiendo levemente porque la expansión monetaria ahora se ha acelerado para pagar el déficit y entonces va a haber más pesos y algo de eso va a ir a inflación. Y los convenios de salario, ¿a cuánto se homologan? Bueno, hay convenios homologados al 25, hay convenios homologados al 24 y el propio sindicato ultraoficialista de la Unión de Trabajadores del Estado, UPCN, homologó un convenio sindical con el 21% de inflación. Bueno, ahí notamos una contradicción. Sí, el gobierno lo que dice es que en realidad, para fortalecer la mentira, dicen que en realidad es tan importante el proceso de reajuste salarial que como las homologaciones de los convenios sindicales son mucho más altas que la inflación, hay un incremento sustantivo del poder de compra de los trabajadores. Esto no se condice con ninguna estadística de distribución del ingreso, no se condice tampoco con los mecanismos tradicionales de medición acerca de si la masa salarial toma más nivel de producto, es decir, si la parte que se queda a los trabajadores con la distribución de la torta mejora. En consecuencia, la verdad es que es tan, diría yo, infantil y tan pedestre el razonamiento que solo la repetición le puede hacer creer a alguien que tiene algo de verdad. Martín, te voy a preguntar algo que a más de uno nos pasa. Los billetes de 100 pesos no alcanzan, salimos, compramos 3 cosas y ya está. ¿Qué consejo le podés dar a la gente para que se proteja los bolsillos de la inflación? Yo lo primero que le diría, el primer consejo es que exijan estadísticas fiables. ¿Y a quién le exigimos? ¿Cómo pueden hacer? Me parece que el primer elemento es descargar sobre el sistema político la presión de la reconstitución de un sistema estadístico. No existe en un sistema capitalista moderno la mentira estadística como ejercicio sistemático, porque nadie sabe qué está discutiendo, nadie sabe qué está comprando, nadie sabe qué vale esto hoy o qué va a valer mañana. Pero esto tiene que ver con cómo evolucionan los precios. Lo otro que hay que discutir es exigir efectivamente una política que tienda a combatir la inflación. Para combatirla hay que reconocerla. Y una vez que se la reconoce, hay 2 estrategias posibles. Sí. Una es el ajuste tradicional, que es el que históricamente se dijo, deprimamos la demanda, enfriemos la economía, achiquemos el producto y a partir de eso hagamos caer los precios. Hay otro camino, que es el que tradicionalmente está aplicando este gobierno, que es un ajuste inflacionario. Pero el ciudadano, ¿qué puede hacer? Él desde su casa, ¿qué puedes hacer vos para protegerte de la inflación? No hay mecanismos. Miren, la inflación es un fenómeno social extendido y en consecuencia requiere políticas económicas complejas, requiere una política fiscal específica, requiere una política monetaria, requiere políticas industriales, esto es regulación de mercados. En consecuencia, el individuo en sí mismo, lo otro sería decir la inmoralidad que algún ministro de Economía de la Argentina dijo alguna vez, que el mejor mecanismo para protegerse de la inflación es mandar a que la gente camine y corra atrás de las ofertas que aparecen todos los días. Nos volveríamos locos. Nos volveríamos locos y además sería imposible hacerlo, ¿verdad? Ahora, creo que lo que hay que exigirle al gobierno es la presentación de un plan antiinflacionario que implica un compromiso social. Y para tener un compromiso social hay que tener diálogo. No hay, las políticas antiinflacionarias que no se dialogan o se imponen por la violencia de la moneda o se imponen por la violencia del Estado. Hoy no hay forma de ahorrar de manera de proteger tus ingresos de la erosión inflacionaria. Podés consumir, pero eso no es ahorrar. Y aparte de lo que consumís, se degrada, se deprecia. O te lo comes, o si te compras un auto, lo que se denominan bienes durables, se amortiza, pero básicamente se deprecia a lo largo del tiempo. O sea que refugiarse en bienes durables, en autos y televisores, no es la solución. No hay activos financieros que te protejan porque las tasas están al 14%, incluso menos. Tasas del 14% son para depósitos grandes. Hay bonos, acciones, todo eso rinde aproximadamente lo mismo, incluso muchos son muy riesgosos para el ahorrista promedio. Podrías invertir en vivienda, en ladrillos, pero para eso generalmente no tenés el dinero, necesitas un crédito y no hay crédito. Entonces yo te diría hoy que el ahorrista medio está desprotegido totalmente con la inflación. En gran parte te diría el desendeudamiento del gobierno se ha hecho a expensas de ese ahorrista promedio que desprotegido por la inflación
le paga 10% de pérdida de sus ahorros al gobierno a través del impuesto inflacionario. Entonces, hoy estás acorralado. En algunos casos comprando más, en otros ahí donde tiene la posibilidad de atesorar, inclusive en dólares lo tratan de hacer. Hay un sector, el más preparado, especula permanentemente con los títulos públicos, especialmente en dólares, que han dejado un rendimiento muy grande, estimulado por el propio gobierno, que es el que está pagando este cupón PBI, que ha sido un premio que se le ha dado a los acreedores internacionales totalmente innecesario, y son bonos que hoy fundamentalmente tienen los bancos, los fondos buitres, los fondos de inversión. O sea, la gran especulación se protege y bueno, y el resto de los argentinos ahí penando, aquel que tiene alguna capacidad lo logra, otros no. Y bueno, por eso tenemos los niveles de indigencia, de pobreza, de caída del salario real, como hemos tenido en el último periodo. Estuvimos también con Graciela Bebacua, que ya fue, como dijimos, exdirectora del área de precios del INDEC, fue desplazada, ahora tiene una consultora que mide precios y bueno, Guillermo Moreno las multó a estas consultoras porque difunden índices alternativos. ¿Por qué el gobierno hace esto? ¿Por qué los multa? Si ya el INDEC está destruido, está desmantelado, ¿qué pasa con las consultoras privadas? No, yo creo que cualquiera puede, en este contexto, salvando las distancias de que no son mediciones oficiales, salvando las distancias que las metodologías no están homologadas necesariamente por el patrón de las oficinas internacionales de estadística, cualquiera puede claramente realizar relevamientos y darlos a publicidad. Solamente el empatotamiento febril de Moreno, que cree que por aplacar los índices desaparece el fenómeno, lleva a estas cosas. Es diría yo, un manejo arbitrario, violento, que lo único que tiende es a desgastar episodios que la propia sociedad va generando para poder informarse. Uno presta atención a las mediciones privadas cuando pierden credibilidad las mediciones públicas. Claro. Reaparecen las mediciones privadas cuando entra en crisis la estadística oficial y la estadística pública. En consecuencia, creo que en este contexto lo primero que habría que hacer es garantizar la pluralidad de voces, pero esencialmente reconstituir la credibilidad del Instituto de Estadística y Censos. El gobierno trata de acallar a los que hacemos, por ejemplo, IPCs alternativos, que ha logrado su objetivo, digamos, porque todos hemos dejado de publicar por contradecir las cifras que se ven en el mercado y que están manipulado el IPC desde el 2007, ¿no? Cosa probada desde las universidades, del informe de las universidades, de parte del dictamen de la Fiscalía de Administraciones Administrativas en su momento, 2007-2008, que quedó ahí. Hay pruebas fehacientes de que los números no dan, más allá de la percepción que uno tenga. Lo que nos dijo Graciela es que el INDEC hoy está totalmente desmantelado, que va a tardar, no sé, ¿cuántos años en recuperar la credibilidad? A ver, va a tardar en recuperar la credibilidad en función del apoyo político que tenga su ejercicio. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema estadístico lo tiene que reconstituir el sistema institucional. No es obra de un partido, ni siquiera de una mayoría parlamentaria circunstancial. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se tengan que empalmar las series, cuando se vea el daño social que produjo la inflación, va a haber que tener mucho coraje civil para hacerse cargo de esos resultados. Y claramente los que produjeron ese daño, que son los que están gobernando hoy, no van a querer hacerse cargo de sacarle la fotografía a sus propios desaciertos, ¿verdad? En consecuencia, creo que va a ser una tarea de largo aliento, que requiere un compromiso político importante, pero que para que la gente nos entienda, si yo no sé qué va a pasar mañana con los precios, no sé si invertir o no invertir. Claro. Y la inversión en la economía capitalista, entre otras cosas, determina los niveles de empleo y de salarios. No estoy queriendo decir con esto que haya que darle a las empresas una suerte de viva la pepa. Lo que sí significa es que todos tenemos que tener capacidad de calcular. La empresa en saber cuál va a ser su tasa de beneficio, el sindicato en términos de cuál debe ser su nivel óptimo de salarios y el Estado para poder regular los niveles de intervención en los distintos mercados. Hoy el INDEC diría que está desmantelado de técnicos, cuestionado, no creíble, lo peor que le puede pasar a una institución oficial de estadística, que es tan necesaria para un país, para contar con datos neutrales y creíbles, es justamente eso, romper la credibilidad. Va a costar mucho tiempo
más allá de si se manipula o no, digamos. Si primero tiene que dar crédito de que se están haciendo las cosas bien. En el caso particular de nuestro país, yo diría que no es una cuestión de método, es una cuestión de datos. Para terminar, ¿hay algo que se pueda hacer para frenar la inflación? Esencialmente, para estos mecanismos lo mejor es la existencia o la construcción de mecanismos de acuerdo social. No es el Estado en sí mismo, con su poder de policía, el que puede bajar la inflación, ni tampoco puede ser un acuerdo entre grandes operadores concentrados de los mercados capitalistas y el propio Estado. Esto implica una política de ingresos, esto es discutir salarios y empleo, implica discutir de qué manera se incorpora tecnología y se amplía la oferta, e implica también de qué manera se regula el acceso a productos del mercado exterior. Digo, estas cosas que el gobierno viene haciendo cada vez más desprolijamente y peor, hay que hacerlas en serio, discutiendo tranquilamente y reconociendo esencialmente que la inflación es un castigo a los más débiles y a los grupos de ingresos fijos. Y una cosa más que a todos nos interesa saber, ¿los precios van a seguir aumentando? Si la lógica de intervención es este tipo de, diría yo, de pequeños atropellos cotidianos y de desconocimiento sistemático de lo que resulta en la economía argentina, claramente la tasa de inflación no va a bajar. Lo primero que tenés que hacer es reconocer que hay inflación, pero no reconocerla implícitamente como ella se la reconoce en las negociaciones salariales, por ejemplo, sino tener un índice que te mida la inflación, porque vos no podés ajustar expectativas y prometerle a la gente algo que después no podés medir. Entonces tendrías que desandar la intervención del INDEC, crear un nuevo índice, el IPC nacional que anunció el gobierno para, no sé, el futuro lejano, crear un índice que sea confiable y a partir de ahí tirar alguna pauta de inflación, que el Banco Central debería ser el que tomara esa medida, tirar una pauta orientativa de inflación de manera que las expectativas de los agentes se anclaran alrededor de un número que en vez de 25 puede ser tranquilamente 15. Porque mucha de esta inflación es básicamente ajustar a la inflación pasada. Entonces, si todos ajustamos una inflación de 15, nos ahorramos 10% de inflación sin ni siquiera tener que tocar la demanda y la actividad. Bueno, Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Recuerden a todos, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a genteb@partidogen.org. Nos vemos el próximo viernes aquí por Metro a las 20 horas. Chau.